Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 501, Solo una tormenta. Mientras que el resto del grupo se enfrentaba a un desafío mayor, Clark se sentía cada vez mejor a medida que avanzaba bajo la fuerte lluvia. La profesora Wright era lo suficientemente fuerte tras años de entrenamiento como para ver y resistir fácilmente esta tormenta. Pero estaba sorprendida por la facilidad con la que Clark la resistió. A veces, la lluvia se mezclaba con el viento con tanta fuerza que parecía como si algo sólido la golpeara. Y eso que también caían pequeñas gotas de aguanieve o granizo. Aunque a Brad y Ralph no parecía importarles la intensidad, estaba claro que los debilitaba, ya que cambiaba constantemente. La razón por la que Clark no sentía mucho podría haber sido su dureza en general, pero la profesora Wright sabía que había cambiado su meditación. Ella se dio cuenta de eso fácilmente porque había presenciado el entrenamiento. Pero todavía no había creído del todo que él hubiera creado su propia técnica de meditación. El hecho de que hiciera esto demostró muchas veces que a Clark solo le faltaban las experiencias básicas y el nivel de fuerza que lo llevarían a la cima. Ella sabía que Alexander tenía buen ojo y que solo elegiría ser un modelo a seguir para aquellos que pudieran llegar a la cima. Sin embargo, esto era más que la cima. La primera estudiante de Alexander había sido Clara. Había sido lo suficientemente fuerte como para representar a la familia Mane y también para ascender muy alto dentro de la ciudad y todas las academias. Incluso ahora se la consideraba una de las fuerzas con las que nadie debería meterse debido a la cantidad de mazmorras que tuvo que superar completamente sola. Con el tiempo, se convertiría en una de las 5 mejores de toda Nova City. Sin embargo, en ese mismo instante, Clark era como una montaña en ascenso que eclipsaría a todas las demás. Era solo cuestión de tiempo. El tiempo que necesitaba para refinar las energías y aprender a usarlas correctamente. El tiempo que le tomaba ganar más experiencia en batalla. El tiempo que le tomaba literalmente reunir y formar un grupo unido a través de más de una ciudad. Todo esto impactó a la profesora Wright más de lo que se había permitido teorizar antes. Ahora estaba viendo algo que podría suceder en el futuro. Algo mejor que lo que había ahora. Algo que alguien con verdadera fuerza podría hacer. Una teoría de la que había oído rumores pero en la que no había depositado ninguna confianza porque no estaba segura de si alguna vez sería real o un cuento de hadas. Profesor, puedo decir que se está preguntando un poco sobre eso. Tengo un registro de los cambios que sufrió Clark durante su entrenamiento. Espero poder entregárselo como una especie de biografía cuando completemos nuestros viajes, dijo ella mientras sus bestias le prestaban más energía para resistir el ataque de las tormentas que había por allí. No es que eso le impidiera mojarse y parecer que también estaba tratando de luchar contra la naturaleza. Puede que aún te queden algunos años para que eso suceda, pero creo que estás haciendo algo que vale la pena. Solo asegúrate de escribir también el tuyo. La profesora Wright había salido de sus pensamientos cuando ella le habló, pero comprendió que ella había captado sus pensamientos de otra manera. Ella había pensado que valía la pena grabar esto para el futuro. Pero para el profesor Wright, ella vio el potencial de eliminar la corrupción y reconstruir Nova en una ciudad que cooperara con todas las demás. Potencialmente unificando los territorios humanos por primera vez. Pero ese era solo un futuro ideal que sintió que había vislumbrado por un segundo. Tenía que mantener su enfoque por ahora. Grace, concéntrate más en la energía eólica que te proporciona tu pinzón de hielo. Resistes el granizo con facilidad, pero tu cuerpo es demasiado ligero para los vientos. Cuando la profesora Wright notó que Grace luchaba un poco, se lo señaló. Esto era un entrenamiento para resistir estas condiciones. Naturalmente, ella estaría ayudando al grupo. ¿Qué pasa con la bestia que está más adelante? Reese quería sacar su espada abisal para que los dos pudieran acabar con lo mejor que encontrara. Sin embargo, la tormenta le hacía dudar de sus habilidades. Clark ya se había ocupado de ello. Para la profesora Wright,
ver a través de la lluvia que se avecinaba era fácil. Ya veía a Clark adoptar fácilmente una postura de batalla en medio de la tormenta. Rana de tormenta rara. La rana de tormenta es una bestia con afinidades con el agua y el viento. Solo saldrá durante tormentas poderosas que le permitirán cazar y encontrar a otros de su especie utilizando el agua y el viento en su cuerpo para alterar pequeños espacios dentro de una tormenta y crear un área de agua y viento controlados. Por eso se la considera poderosa, ya que detendrá el flujo de la naturaleza a su alrededor y atacará como si estuviera en un lugar tranquilo. A menudo se reúnen para buscar pareja en el ojo de una gran tormenta. Sin embargo, también son extremadamente valiosas para los cazadores. Los huevos de la rana de tormenta se pueden comer para aumentar la afinidad por el viento y el agua en una bestia con estas afinidades de forma natural. Sin embargo, también se pueden criar para convertirlos en renacuajos de tormenta. La piel de una rana de tormenta es extremadamente duradera y puede resistir algunas de las lluvias y vientos más fuertes. Por lo tanto, la piel se utiliza en áreas donde ocurren tormentas a menudo. También tiene una lengua muy poderosa que puede congelar el agua sobre ella y crear una punta de hielo para proteger su lengua. Las energías del viento a su alrededor hacen que perfore a sus presas con mayor facilidad. Sin embargo, no es tan rápida como podría ser debido a su concentración dividida en viento y agua. Los ojos de la rana de tormenta se consideran extremadamente hermosos porque tienen un color azul turbio. Esto es ideal para quienes recolectan partes de animales, pero también para la alquimia, ya que la mezcla única de agua y energía eólica se puede usar para crear pociones únicas. Mientras Clark seguía cómodamente el camino que estaba inundado en ese punto, se había concentrado en la rana de tormenta que salía de una madriguera de tierra esperando una tormenta como esta. El análisis del sistema le había mostrado todo lo que necesitaba saber y un poco más. Sin embargo, no esperaba ver aparecer una misión a continuación. Misión, el que gobierna la tormenta. Requisito, afirmar el dominio dentro de la tormenta sobre las bestias conocidas por manipularla. Recompensa, tickets para conseguir según la cantidad de ranas de tormenta cazadas. Recompensas adicionales por recolectar huevos de rana de tormenta. El hecho de que la recompensa fuera mayor cuanto más cazara Clark era asombroso, pero saber que los huevos de la rana de tormenta podrían ayudar a aumentar las afinidades de ciertas bestias era aún mejor. En particular, Clark pensó en cómo Krim se había originado de un dragón conocido por causar tormentas hasta cierto punto. La afinidad con el viento y el agua podría no existir realmente, pero Krim podía usarlos hasta cierto punto. Todo eso era parte de un dragón. Por lo tanto, si Krim comía estos huevos, se volvería más fuerte. Sin mencionar que ella podría usarlos en su bestia de niebla viviente. Sin embargo, esto fue solo un pequeño pensamiento. Clark vio el destello de una lengua rosada que se dirigía hacia él. Sin dudarlo, Clark se inclinó hacia atrás y usó su lanza de relámpago negro para desviar el ataque helado. La adición de hielo hizo que Clark comprendiera el mayor grado de control que tenía la rana de tormenta sobre las energías del agua en comparación con las otras bestias con las que había luchado en el desierto. La rana de tormenta era poderosa debido a estas afinidades y también era más fuerte debido a su existencia natural en entornos difíciles. Pero Clark había adaptado su flujo de energía para que coincidiera con una tormenta. Había asumido un papel más integral en la supervivencia en un entorno así, sin importar en qué tipo de tormenta se encontrara. Sus movimientos también parecieron cambiar. Los pasos fantasmales parecían haberse convertido en parte de la tormenta también. Como si fuera un fantasma que se desplazara a través de la tormenta sin ninguna resistencia. Los ojos de la rana de tormenta no podían seguir el ritmo. No podían seguir su rastro a través de la lluvia que siempre había visto a través de ella como si no estuviera allí. Lo único que podía hacer era intentar usar la afinidad del viento y el agua para empujar todo. Desafortunadamente para él, Clark había atacado hacia adelante con una perforación lunar de dragón que caía. Comenzó cuando Clark saltó al aire y terminó cuando Clark canalizó sus energías juntas hacia abajo. La explosión de energía del dragón hizo que el ataque de Clark fuera mucho más poderoso. Cayó al suelo como un rayo. Un pequeño estruendo sacudió la tormenta.
pero también les indicó a más ranas de tormenta que había una presa potencial cerca. Clark no solo había matado a una y obtenido su primer punto para una recompensa, sino que había atraído más recompensas hacia él. Ahora era el momento de comenzar la caza. Lo único que quedaba por hacer era darse cuenta de que se había dejado llevar por completo y se había olvidado del grupo que estaba detrás de él y que se preguntaba qué había pasado. ¿Qué le había pasado a Clark? Capítulo 502, Espadas en la tormenta. ¿Cuántos fueron?, preguntó María con un gruñido cuando vio que otra rana de tormenta era derribada por la lanza de Clark. Ella intentaba seguirle el ritmo, pero su velocidad claramente estaba a otro nivel en comparación con cómo se había movido antes. Según el recuento que he llevado, Clark ha cazado y perseguido a un total de 15. Parece que los está utilizando para entrenarse en medio de la tormenta. Creo que nos conviene empezar a atraer a más y a cazarlos también. Todos nos hemos acostumbrado a movernos desde que hemos empezado a realizar este tipo de persecución. Según ella, Clark los estaba obligando a entrenarse y adaptarse a la tormenta más rápido. En su opinión, era una forma un poco más dura de ayudar al grupo a fortalecerse. También disfrutaba del hecho de que estaba viendo las raras veces vistas ranas de tormenta e incluso había descubierto evidencia de que podrían recolectar 1 o 2 huevos para usarlos como material de estudio adicional. Cuando Ralph escuchó lo que ella estaba pensando, hizo una mueca antes de seguir adelante y alcanzar a Clark. Naturalmente, Clark no había querido compartir las ranas de tormenta que había atraído hacia él, pero el sistema tenía otros pensamientos al respecto. El usuario ha obtenido ayuda. Las recompensas se ampliarán y mejorarán en función de la cooperación. Esto nunca había sucedido y Clark estaba completamente sorprendido. Sin embargo, no había notado muchos cambios cuando se trató de la última vez que este sistema había sido ajustado y hecho más inteligente. Solo parecía que el análisis de las bestias estaba más enfocado en lo que Clark quería aprender primero. Sin embargo, ahora Clark vio esta nueva función, que se extendía al grupo que lo seguía. Naturalmente, dirigió sus pensamientos hacia el sistema, pidiendo más detalles, y el sistema respondió por una vez. Los asistentes que se han unido solo pueden contribuir si confían plenamente en el usuario y se los considera seguidores. Sus logros pueden contarse en función de la cooperación. Solo misiones específicas permiten asistencia externa, como esta. Las recompensas se modificarán en función de su cooperación. El asistente también puede obtener recompensas que el sistema incorporará de forma natural en una forma que comprenda sin exponer la existencia del sistema. Decir que Clark dudó al ver esto era quedarse corto. Se quedó paralizado por completo cuando Ralph golpeó con su hacha el cuello de una rana de tormenta como si fuera mantequilla. ¿Qué? No puedes seguir el ritmo. ¿O te asustó mi fuerza porque te estoy alcanzando? La reacción de Ralph al ver a Clark paralizarse había sido suficiente para devolverlo a la realidad. No te había imaginado que quisieras ayudar a luchar contra las ranas de tormenta y disfrutar de la tormenta. Veamos si puedes matar a más de una o si les permites que nos casen. Apuesto a que con gusto se comerían a cualquiera. Tú o Grace incluidos. Era fácil presionar a Ralph. Clark sabía exactamente la forma correcta de entusiasmar a Ralph y hacer que se involucrara más en las batallas que se avecinaban. Mientras tanto, la cara de Ralph se puso roja y quiso regañar a Clark por haber dicho que Grace saldría lastimada. Claramente se había encariñado mucho más con Grace y viceversa después de haber entrenado en la forja durante días seguidos. Sin embargo, esto también trajo consigo otros beneficios. Grace tuvo un claro crecimiento en el control tanto del viento como del hielo. Las energías que utilizaba habían sido su principal enfoque desde que había aprendido a usar un salvador, un estoque y un arco de las otras chicas. Por lo tanto, se había concentrado mucho en aprender más sobre las armas mientras Ralph aprendía a forjarlas. Al hacerlo, el control más fuerte de la energía del hielo le había permitido a Isa comenzar a hacer copias de hielo de las armas que usaba. Específicamente, tenía un arco que ahora disparaba flechas congeladas hechas toscamente. En el momento en que una flecha atravesó a la rana de tormenta que estaba frente a ella, todos parecían haber visto algo asombroso. Incluso el profesor Wright se había perdido este cambio,
ya que Grace había fallado varias veces en hacer esto en el entrenamiento recientemente. ¿De verdad van a jugar aquí? El tono firme de Grace hizo que pareciera que ella era la única madura del grupo en ese momento. También planeo cazar a estas ranas de tormenta. Tienen suficiente resistencia al agua como para resistir también a mi hielo. No podemos permitir que eso suceda después de enterarnos de ello en Nebbiole. Al ver que el resto del grupo se unía lentamente a la batalla mientras ellos seguían avanzando, Clark sonrió. No había imaginado que habría tantas notificaciones sobre la incorporación del grupo y el ajuste de las recompensas. Pero tampoco había esperado que la profesora Wright enviara otra de sus bestias que nunca había visto para atraer a más ranas de tormenta. Mosquito joya de élite, ultra raro. La rata joya se considera una bestia muy débil, muy común y que muchas bestias voladoras suelen comer. Sin embargo, cuando puede crecer hasta la edad adulta, tiene la posibilidad de adquirir la afinidad por el veneno que se encuentra en lo más profundo de su linaje. Solo una entre 1.000.000 puede hacer esto correctamente sin perecer. Por lo tanto, abandona el nivel común y se une al nivel de rareza ultra raro. El veneno que produce tiene múltiples efectos. Puede hacer que una bestia se enfurezca, atraerá a otras bestias e incluso hacer que sangren más profusamente. A menudo se utiliza para hacer que las bestias se deshagan en oleadas de bestias mientras atacan a las suyas en estado de locura. Sin embargo, también se utilizan para atraer a especies específicas de bestias. No tiene potencial de crecimiento adicional, pero su pequeño cuerpo verde brillante similar a una joya lo hace muy fácil de ver. Esto atrae más atención y le permite la oportunidad de distraer a las bestias antes de usar su velocidad y veneno. No muchas personas vivirán para ver un mosquito joya salvaje, ya que correrán o atacarán increíblemente rápido. La diversidad de bestias de tipo insecto que tenía el profesor Wright era interminable. Clark sabía que tenía al menos 3 bestias que había visto. Sin embargo, este no podía ser el límite. Claramente era muy poderosa. Había alcanzado un nivel que fácilmente podría permitirle rivalizar con algunas de las personas más poderosas de la Nova. Desafortunadamente, estaba concentrada en la enseñanza por alguna razón. No estaba creciendo y todas las bestias que parecía tener estaban en sus niveles más fuertes. Era algo así como un misterio. Clark no pensó mucho en esto. Logró ver un árbol un poco más grande frente a ellos, algo que no esperaba, ya que se dirigían hacia un lugar donde el bosque y los árboles que crecían en esa zona rocosa se verían destrozados. Ese parece un buen lugar para probar algunas habilidades nuevas. ¿Puedes dejarme tomar la iniciativa? Reese había estado bastante tranquilo en comparación con lo que había visto y cómo había estado actuando. Pero como había tomado la iniciativa de hablar y pedir esta oportunidad, nadie quería decir que no. Son 4, estarás bien. El árbol parecía ser un lugar donde las 4 ranas de tormenta querían sentarse y luchar entre sí o hacer lo que necesitaban durante esta tormenta. Sin embargo, habían visto a un enemigo y ya no se miraban con enojo. Mi compañero y yo tenemos un nuevo truco que descubrimos después de que ambos nos concentramos en la energía espiritual y cambiamos nuestras técnicas de espada. Reese sabía que esta era una buena oportunidad para mostrar los resultados de su propio entrenamiento. Había usado un poco este movimiento durante el entrenamiento contra Clark, pero lo perfeccionó después de haber aprendido de sus fracasos durante dicho entrenamiento. Cuando Reese dio un paso adelante, la espada abisal se levantó de la vaina usando energía espiritual. Debido a la meditación y al vínculo más estrecho, nadie se había dado cuenta de que la espada abisal había crecido. Que se había vuelto mejor y había adoptado una forma ligeramente nueva. Espada de acero espiritual, ultra rara. La espada de acero espiritual es un desarrollo sin precedentes de la espada abisal. Ya no se considera una reliquia del pasado que ha cobrado vida. La energía espiritual y las energías del metal se han fusionado perfectamente mientras consumía varios metales. Ha creado un acero espiritual único que puede canalizar mejor las energías metálicas y espirituales. Esto había desarrollado enormemente el vínculo entre el domador y la bestia para crear la capacidad telepática de atacar sin su domador y solo con pensamientos. La prueba adicional de una mejor conexión es el metal compartido y la energía espiritual que el domador usa para crear una espada de metal y energía espiritual.
permitiendo efectivamente que tanto la bestia como el domador ataquen individualmente. Este crecimiento ha dado un nuevo abanico de potencial a la espada abisal de formas anteriores. En lugar de conducirla a convertirse en cualquier otra cosa, se ha abierto el camino hacia dos formas perdidas. Esto solo puede suceder cuando se crea un vínculo verdaderamente profundo más allá del que tenían antes el domador y la espada abisal. Un vínculo único entre los dos que no se puede replicar mediante el simple entrenamiento y el tiempo. Un vínculo forjado por el alma. Una forma potencial. Capítulo 503. Gran potencial de crecimiento. Clark sabía que la espada abisal tenía potencial de crecimiento, pero había imaginado que se apegaría más a la progresión normal de una espada abisal. Pensó que RS querría progresar hacia la incorporación de la energía elemental espacial, que era tan rara y que la espada abisal tenía potencial para ello. Sin embargo, estaba considerando algo aún más loco que llevaría a la espada a un potencial diferente. Mientras leía el análisis, Clark aún no estaba seguro de si lo estaba leyendo correctamente. Sobre todo porque no estaba seguro de si había pensado antes en esa posibilidad. Sin embargo, había cuentos de hadas sobre ese tipo de cosas. Pero eso era solo lo que él había pensado que eran. Una historia de niños que no podía ser cierta. La forma de espada sagrada requería actos de coraje y justicia. La espada de acero espiritual debe ser parte de la matanza de más de 1000 bestias que se han convertido en monstruos. Se deben utilizar materiales únicos relacionados con la luz, la energía espiritual y las energías del metal puro. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será el potencial de éxito. El alma del domador debe ser igualmente pura para que esto suceda. Deben estar unidos con la espada de acero espiritual para tener esta oportunidad. Si tienen éxito, entonces es posible ascender a un estado superior de batalla, fuerza y otros aspectos. La alternativa potencial es la forma de espada de sangre demoníaca. Al quemar el alma y concentrarse en ganar afinidad con la sangre, se puede alcanzar la forma demoníaca única. Para obtenerla adecuadamente, el domador y la espada deben matar a más de 1000 bestias puras e inocentes. La pareja también debe crear un monstruo de sí mismos y fusionarse perfectamente, abandonando sus formas y almas. Necesitarán sangre corrupta de un monstruo demoníaco junto con materiales increíblemente peligrosos. Materiales venenosos, minerales podridos y muchos otros materiales tóxicos pueden aumentar las posibilidades de éxito. Sin embargo, esta forma hará que muchas de las bestias justas, domadores y poderes de la existencia odien al monstruo fusionado creado a partir de esta forma. Clark podría haber leído más sobre esto. Mucho más, pero lo que vio aquí fue algo que definitivamente significaba que RS podría eventualmente alcanzar el mismo nivel mítico para el que tenía potencial. Debbie ya era una bestia mítica. Se creía que no existía en absoluto. Era un rumor que no debería existir, ya que no era una especie que realmente existiera. Sin embargo, aquí, RS se había puesto involuntariamente en el camino de ignorar el crecimiento normal de la espada abisal que era su bestia espiritual. En cambio, había llegado a una encrucijada. Este camino fue donde RS tuvo que decidir sus valores junto con su compañero. Decidir si recorrerían el camino hacia las profundidades del mal y se convertirían en un monstruo. O si comenzarían a escalar una dura montaña de pruebas para convertirse en algo sagrado. El hecho de que existiera algo llamado energía sagrada era bastante sorprendente. No se trataba de un rumor masivo ni de una falsedad. Lo demoníaco y lo sagrado eran cosas conocidas. Específicamente, en un objeto que Clark había recibido hace algún tiempo. La carta de comodín que había obtenido del sistema era un objeto muy raro que tenía la capacidad de invocar a un demonio. Eso era peligroso, ya que el trato que se hacía con ella implicaba riesgos. Pero era un objeto que demostraba que las energías demoníacas y los monstruos estaban más cerca de lo que cualquiera de ellos pensaba. Como Clark había utilizado el análisis para ver estos potenciales ocultos, se preguntó qué elegiría RS y si sería capaz de afrontar las pruebas que le esperaban. En concreto, si sería capaz de perseguir el aspecto sagrado y llegar a ser más grande que otros domadores y la gente en general. En este momento, RS y la espada de acero espiritual mostraron su crecimiento personal.
La espada de acero espiritual se movió usando energías espirituales y atravesó a dos de las ranas de tormenta. No se vio afectada en absoluto por el viento y la lluvia, y mucho menos por los intentos de ataque de las dos bestias. Las cortó como si fueran mantequilla. Como si acabara de cortar el aire mismo. Luego estaba Reese, que atacaba usando la energía espiritual condensada que había obtenido de su compañero. La nueva habilidad era similar a la habilidad en energía espiritual que usaba su compañero. La espada de acero espiritual podía manipularla y eso le permitió a Reese manipularla mejor también. Esta energía que se condensó fue capaz de actuar fácilmente como una espada en las manos de Reese. Atacó de una manera rápida que dejó a las otras dos ranas de tormenta perdidas. Los cortes cortaban las gotas de lluvia e incluso detenían el viento por una fracción de segundo. La densa energía hizo que las dos ranas perdieran la lengua mientras intentaban condensar hielo sobre ellas y atacar. Su estúpido ataque los dejó derrotados en apenas un segundo. El estilo de espada abisal de Reese solo había evolucionado después de que él vio la luz. El instructor en Terra le había mostrado que necesitaba aprender más estilos y desarrollar su conocimiento del estilo de espada. Quedarse con un solo estilo no le permitía la adaptabilidad adecuada que necesitaba para sobrevivir. Por eso sus movimientos eran un poco torpes en comparación con su estilo de espada abisal perfectamente dominado. Sin embargo, seguían siendo extremadamente efectivos y le permitieron a Reese ganar en segundos en lugar de minutos de intentar encontrar una oportunidad para usar su estilo de espada abisal. Esto lo haría mucho más fuerte en general. Tú y yo hablaremos sobre ti y tu espada de acero espiritual. Sé que notaste que ustedes dos crecieron, pero no pensé que se separarían y seguirían un plan de crecimiento que aún no existe. Clark se aseguró de decirle esto solo a Reese. No era que quisiera guardar secretos, sino que quería asegurarse de que esto fuera algo que Reese entendería. Sin embargo, la tormenta no cesó. Habían atraído a más ranas de tormenta y el grupo tuvo que luchar contra ellas mientras avanzaban. La misión todavía sonaba verdadera en la mente de Clark, a pesar de que se había sorprendido dramáticamente por el crecimiento único de Reese. Algo que estaba seguro de que no habría sucedido si él y Reese nunca se hubieran conocido. Mi bruja de invierno dice que se ocupará de las cosas ahora. Isa recordó su golem de cristal, su espíritu de fuego y sostuvo con cuidado la oruga de viento mientras la bruja de invierno tomaba la posición del frente del grupo. Estaba claro que había estado esperando un rato ya que Isa no podía manejar toda la energía que podía usar todavía. Lo mismo podría decirse de la bruja de invierno, ya que todavía estaba recién cambiada en comparación con lo cómoda que era antes. La aparición de la bruja de invierno por primera vez en poco tiempo hizo que el grupo se retirara y le permitiera tomar la iniciativa. La lluvia que golpeó a la bruja de invierno pareció congelarse y comenzó a formar un área de hielo a su alrededor. Isa sabía que esto era más una demostración de cómo habían crecido después de fortalecer sus cuerpos. La profesora Wright decidió que la distancia que habían recorrido era suficiente y que era hora de dejar pasar el último ataque antes de que detuvieran su viaje. Quería verlos montar el campamento. También estaba el hecho de que su mosquito joya no percibía más ranas de tormenta cerca. Cuando la bruja de invierno levantó una mano, Isa parecía tener confianza en sus energías combinadas. Sin embargo, al segundo siguiente, palideció antes de que una gran explosión de energía fría la empujara hacia adelante. El resultado fue un área importante congelada junto con 7 nuevas estatuas de hielo. O lo que solían ser, ranas de tormenta que se habían reunido debido al cebo del profesor Wright. Tal vez todavía tenga que trabajar en eso. Isa estaba un poco avergonzada de ver que el hielo había sido demasiado ancho y se había congelado demasiado. Pero todos vieron el hecho de que ella también había crecido junto con su compañero. Ella era capaz de permitir que fluyera más energía sin desmayarse y la bruja de invierno podía estar más tiempo cerca mientras seguía creciendo. Como habían hecho alarde de su fuerza durante la tormenta, Clark estaba seguro de que el grupo obtendría grandes recompensas. También estaba contento de tener otra oportunidad de ver qué más había empezado a hacer su equipo en términos de fuerza. Quería seguir creciendo a este ritmo. Cuanto más rápido mejoraran, mejor. En su mente, podrían rivalizar con las grandes familias en poco tiempo.
Todo lo que tenían que hacer era olvidar que había límites para todo y seguir avanzando. Ahora empiecen a montar el campamento. Tengan en cuenta las inundaciones junto con el viento. Espero que más bestias lleguen aquí con el tiempo, ya que no hay bestias aquí. Eso significa que pueden querer el territorio y lucharán. Con duras advertencias y lecciones del profesor Wright, el grupo comenzó a montar el campamento mientras seguían luchando contra el viento y la lluvia. Clark se movió más rápido, ya que estaba esperando ver qué obtenían del sistema. Capítulo 504, doble apertura. Las carpas fueron un gran desafío para el grupo, ya que los vientos eran más difíciles de manejar. Sin embargo, algunos lo tuvieron más fácil que otros. Isa fue una de las personas a las que les resultó más fácil. Con mucho gusto le pidió a su bruja de invierno que agregara un poco de hielo a la carpa para fijarla en su lugar. El viento apenas la tocó. Ralph y Brad adoptaron otro enfoque y utilizaron los pesos más pesados de sus bestias para sujetar las cosas. Por lo demás, Grace estaba contenta de ayudar a los demás, ya que su pinzón de hielo podía evitar que los vientos los azotaran mientras ella armaba la carpa. No es que Clark tuviera muchos problemas. La armó fácilmente mientras usaba un árbol como su ancla natural. Esto llevó a la profesora Wright a iniciar una conversación sobre cómo aprovechar los anclajes naturales en una situación como esta. Pudo demostrar fácilmente cómo el uso del árbol había ahorrado energía, mientras que los demás habían utilizado más energía que podría ayudarlos a resistir constantemente la tormenta durante la noche. Fue una lección que valió la pena y que tenía mucho sentido. El único problema era que la tormenta se había vuelto menos brutal ya que el grupo había logrado encontrar un mejor lugar para estar. Habían encontrado una zona rocosa con suficientes árboles para bloquear mucho más viento que antes. También estaba libre de animales ya que habían puesto cebos y cazado mucho. Por un momento, Clark había esperado que el sistema no permitiera que la misión se completara ya que la tormenta aún no había cesado. Sin embargo, parecía que no tener más ranas de tormenta para cazar era una razón aceptable para que la misión terminara. Sin embargo, tenía sentido, Clark no iba a separarse del grupo para cazar más. Sabía que en una tormenta como esta estaba mejor con la protección adicional de tener un grupo. Misión, el que gobierna la tormenta. Requisito, afirmar el dominio dentro de la tormenta sobre las bestias conocidas por manipularla. Recompensa, tickets para conseguir según la cantidad de ranas de tormenta cazadas. Recompensas adicionales por recolectar huevos de rana de tormenta. El asistente añadido ganará 1 hora de iluminación onírica. El beneficio de la iluminación mediante el sueño se activará mientras la persona seleccionada se encuentre en estado de sueño. Durante 1 hora, soñará con habilidades con las que tiene dificultades y podrá avanzar en su comprensión de esa habilidad. Los beneficios que obtendría el grupo por ayudarlo a cazar eran asombrosos. También era algo que nadie podría relacionar con Clark. Especialmente porque todos habían estado muy concentrados en las habilidades últimamente. Tenía sentido que soñaran con algo en lo que ya habían estado pensando y haciendo mucho. Muchas personas tenían sueños sobre lugares o cosas que hacían a menudo. Se ha cazado una cantidad mayor de ranas de tormenta de lo esperado. Se han encontrado 14 huevos de rana de tormenta. La recompensa calculada se obtendrá del gache espacial domesticado de Edensen. Aunque el viento seguía sonando bastante fuerte afuera, Clark no oía nada. No tenía idea de que el sistema podía darle un gache específico para el espacio de domesticación. Se preguntó si el sistema estaría lleno de recompensas y secretos aún más específicos. Desafortunadamente, descubrir algo más era imposible. El sistema rara vez respondía a las preguntas y cuando lo hacía, solo obtenía información superficial. Se están usando 5 boletos en el espacio de domesticación de Edensen. Te pillé. La rueda está girando. Semillas de la planta rodadora de ébano, raras. La semilla de la hierba rodante de ébano crece hasta convertirse en una gran planta rodante negra que puede atravesar grandes extensiones de tierra seca. Deja caer sus semillas mientras rueda con el viento. Es capaz de recolectar energías de sombra mientras lo hace. La planta rodante de ébano es ideal como material de anidación para cualquier animal.
Las bestias de tipo sombra que duermen en ella aumentarán enormemente su recuperación después de usar mucha energía y también ayudarán a su curación cuando se lesionen. Los otros beneficios vienen con energías calmantes en general. Semillas de lirio araña dragón, ultra raras. El lirio araña dragón es un lirio mutado que alguna vez tuvo un dragón verde del bosque. Absorbió lentamente la energía del dragón y mutó antes. Parece una araña dragón cuando florece, por lo que se lo llama lirio araña dragón. Tiene una energía de tipo dragón y agua muy particular que le permite mejorar enormemente la condensación de las energías de dragón y agua en un área. En general, puede provocar una mayor tasa de crecimiento en cualquier área en la que exista. Es un material tóxico que probablemente matará a todo aquel que lo coma sin energía de dragón en su interior. Solo los dragones pueden consumir esta planta. Si lo hacen, tiene el efecto beneficioso de ayudarlos a crear escamas más resistentes a medida que crecen. Estanque de luz de luna, mítico. Este es un estanque único en su tipo que refleja la luna llena todas las noches. El agua es ideal para que crezca cualquier planta y posee propiedades curativas naturales. Si un animal casi muerto se baña en el agua durante la luna llena, se curará. Esto solo puede suceder una vez en la vida del animal y el agua se secará durante 10 años. El mejor uso de este estanque es permitir que crezcan plantas únicas mientras se extraen lentamente aguas curativas del estanque. Debido a que el usuario obtiene esta recompensa mítica, el elemento de agua curativa ya no se podrá extraer de ningún objeto. Solo se habían completado 3 extracciones y Clark ya estaba tratando de racionalizar lo único que era esto. Las 2 hierbas útiles que crecerían eran excelentes para Schai y para Krim. Sin embargo, el tercer elemento hizo que pareciera que el sistema estaba proporcionando las fuentes de otras cosas. El agua curativa no estaba disponible, pero ahora la fuente sí. Musgo del alma colgante, ultra raro. El musgo del alma colgante es una planta espiritual única que crece solo en árboles esqueléticos. Reúne energía espiritual y condensa pequeños brotes llamados musgo del alma flotante. Estas bolas de energía espiritual son almas falsas que son ideales para que las consuman las bestias de tipo fantasma. Dependiendo de las otras energías presentes, las bolas de musgo del alma a la deriva pueden contener energía espiritual más densa o energía espiritual modificada más apta para el consumo. Son una fuente constante de alimento para las bestias de tipo fantasma que las ayudan a solidificar su forma cuando atraviesan un periodo de crecimiento, evolución o mutación. Billete de doble apertura, único. El boleto de doble apertura libera el sello en 2 secciones del verdadero espacio de domesticación del fin del Edén. El boleto de apertura doble se ha utilizado automáticamente. El postre de harina de hueso se ha abierto. Los campos de hierba de cáscara se han abierto. Felicitaciones. El estanque de luz de luna se ha colocado dentro de los campos de hierba de cáscara. El lirio araña dragón se ha plantado dentro del estanque de luz de luna. La planta rodante de ébano se ha plantado en el desierto de harina de huesos. El musgo del alma colgante se ha plantado en los árboles esqueléticos del bosque esquelético. Una oleada de energías irradió a través del espacio de domesticación de Clark. Debbie se dirigió instantáneamente hacia el bosque esquelético para descubrir las nuevas enredaderas de musgo que crecían alrededor de cada rama de los árboles. Las pequeñas bolas de musgo a la deriva irradiaban una aura blanca similar a la del alma que aprovechó sin perder un solo segundo. Sabía que era genial para él. Schai estaba igual. En el momento en que vio la planta rodante de ébano flotando a través del gran desierto de harina de huesos, usó hilos de sombra para capturarla. La atrajo hacia ella y hacia los árboles esqueléticos en los que había creado una red que la convirtió en su hogar. Naturalmente, Krim también se había lanzado a los campos de hierba de cáscara. Podía oler el lirio araña dragón y sabía que era increíblemente útil para su crecimiento. Sin mencionar la hierba de cáscara que parecía absorber todas las energías a su alrededor y le daba la oportunidad de recuperar cualquier energía desperdiciada al entrenar o comer. Era sorprendente y útil en muchos sentidos. El cambio en el flujo de energía fue suficiente para que Clark comprendiera que estas nuevas secciones en el espacio de domesticación del final del Edén eran únicas. El desierto parecía ser un lugar donde sus bestias podían ir a usar grandes habilidades que destruirían el espacio de domesticación.
Solo había unas pocas cosas que podían crecer allí y se movían con tanta naturalidad. Los campos de pastos de cáscara también parecían estar allí como lugar de entrenamiento. El entrenamiento del control de la energía sería perfecto. Toda la energía desperdiciada o que se utilizaba era absorbida por los pastos de cáscara y podía ser consumida nuevamente. Era la mejor manera de entrenar sin necesidad de demasiada recuperación. Todo esto no solo hizo que el espacio de domesticación del final del Edén fuera mejor para sus bestias, sino que también ayudó a Clark a sentir un mejor flujo de energía. Ti pensaba que esto no era una recompensa por la aleatoriedad, sino que el sistema había estado esperando a que él fuera lo suficientemente fuerte como para poder manejar este flujo. Que era solo cuestión de tiempo antes de que Clark pudiera captar todos estos espacios y usarlos lo mejor que pudiera. Capítulo 505, Entornos conflictivos. Clark se despertó de golpe y se dio cuenta de que se había quedado dormido en algún momento. La principal diferencia que sintió en cuanto sus ojos se acostumbraron fue la gran sensación de calma. Parecía que los vientos habían amainado aún más y lo único que ocurría fuera de su tienda era una lluvia constante. Despiertas por fin. Parece que tuviste una muy buena meditación. Tu energía está más controlada hoy. Claramente, la profesora Wright había estado moviéndose por su pequeño campamento despertando a todos. Estaba bastante claro que ella había sido la que había estado despierta toda la noche asegurándose de que estuvieran a salvo. Clark sabía que en parte se debía al sueño esclarecedor que todos habían obtenido del sistema. Su sueño había sido inesperado. Podría haber sido porque se estaba adaptando a las nuevas aberturas en el espacio de domesticación del extremo del Edén. O podría haber sido el hecho de que estaba totalmente concentrado en cómo la energía dentro del espacio de domesticación ayudaba a sus bestias. En general, hubo una gran mejora en sus sentidos y en su cuerpo en general. Casi como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado en su lugar y pudiera relajarse por completo. Las batallas del día anterior también estaban frescas en su mente. Clark recordó sus movimientos y ya podía pensar en formas de ajustarlos, ya que no había estado controlando las energías que podía usar con suficiente precisión. Gracias por estar atentos. Hoy me contendré más. Clark sabía que, debido a la lucha y el acoso a las ranas de tormenta, el grupo se había movido más de lo habitual. Si bien esto se debía en parte a que todos habían mejorado su físico, también se debía a que él se había dejado llevar por la sensación de la tormenta. Sigo siendo tu tutora. Independientemente de cómo te expandas y crezcas en tu propio camino, te estaré observando hasta que puedas manejar el mundo por tu cuenta. Las palabras de la profesora Wright transmitieron un sentimiento amable y tierno. Parecía que, en ese momento, era más una figura materna cariñosa que una profesora. Pero, tan rápido como apareció, desapareció. Por lo que vio Clark, la profesora Wright podría ser una profesora entre 1.000.000 que realmente solo quiere lo mejor para sus estudiantes. Ah, sí. ¿Crees que puedes sentarte ahí y monopolizar el fuego? Ya tienes algo de energía de fuego, así que puedes secarte. Ralph había empezado a quejarse en el momento en que Isa había saltado para ocupar un lugar junto al fuego que había encendido. Él también quería sentarse junto al calor. O ambos pueden dejar de pelear y prepararse para correr bajo la lluvia. Porque tenemos muy pocas bestias de las que preocuparnos hasta que salgamos de aquí. Terra City está cerca de donde están Solar y Lunar, pero eso no significa que nos vayamos a tomar nuestro tiempo. Había un tono un poco más duro cuando Clark habló. Acababa de despertarse, así que su voz aún no lo había alcanzado. Deberíamos empezar a ver más bestias de oscuridad y fuego, ¿no? Serán muy buenos para entrenar contra ellos, ya que nos hemos centrado principalmente en oponentes de tierra y hielo desde que comenzamos a viajar. Reese inició un debate con Brad a pesar de que Brad estaba más concentrado en sus estiramientos matutinos y en sus preparativos para el entrenamiento muscular. Si vamos allí y nos enfrentamos a bestias de tipo oscuro, quiero entrenar más. Tiene más sentido que lo haga yo que cualquier otro. Si bien Gerald tenía razón, estaba claro que no estaba seguro de esta idea. Principalmente porque tendría que enfrentarse a aquellos que eran mejores que él en ocultar su presencia. Podría ser una batalla de exploradores ocultos.
Sean cuales sean los resultados de nuestro viaje, tendré más registros para el día. Clark, necesito más información sobre tus nuevos estilos una vez que podamos detenernos en un lugar seco. No puedo registrar adecuadamente los cambios masivos por los que todos hemos pasado aquí. Los procesos de entrenamiento y los resultados requieren más tiempo y atención. Como ella había visto tanto, estaba empezando a sentirse agobiada. Si no lo registraba todo, entonces no tendría un registro de su crecimiento. Prueba de sus viajes. Puedo ayudarte más tarde. Todos dormimos bastante bien, así que deberíamos estar bien para permanecer despiertos y avanzar más rápido hacia una de las ciudades. Sin embargo, creo que lunar es nuestro único objetivo. Solar podría no ser tan receptivo. Pero iremos a ambos pase lo que pase. La seguridad de Clark de ir a Solar Academy era suficiente para garantizar que lo harían. Sabía que incluso si no estaban de acuerdo con Solar Academy y su ciudad, les traería beneficios. Específicamente para Isa. El espíritu de fuego todavía estaba listo para el siguiente paso en el crecimiento. Los materiales de fuego únicos que vendrían de las tierras de los coyotes de la Academia Solar serían suficientes para que diera un paso adelante adecuado. Para que Isa captara más de la energía del fuego que podía controlar con su compañero. Entonces la Academia Lunar será la primera. Como sabéis, todos veréis los vastos campos donde muchas bestias se esconden en los tortuosos caminos. Allí hay pastos más altos que permiten que muchas bestias se escondan en las sombras. Especialmente de noche, cuando se vuelven extremadamente activas bajo la luna y las estrellas. De ahí el nombre, Academia Lunar. La lección que el profesor Wright comenzó mientras el grupo se apresuraba a limpiar el campamento fue muy útil. Les ayudaría a permanecer alertas. Es normal que dos áreas tengan temperamentos ligeramente diferentes a lo largo de las fronteras. A poca distancia, las montañas liberan lava que fluye hacia grandes llanuras de roca y lava. Esto es lo que le encanta a la Academia Solar. Flotan sobre una enorme piscina de lava. Están protegidos por una gran bestia que lleva a toda la ciudad de la Academia sobre su espalda. A menudo enfrían el lago de lava para crear una base de roca de lava segura y sólida. Verán ambos lados y comprenderán el choque natural entre las tierras, pero también comprenderán los efectos del domador en esto. Espero que todos piensen correctamente y no se enreden en batallas innecesarias. La profesora Wright no solo miró a Ralph. Era fácil darse cuenta de que quería que todos evitaran unirse a las constantes batallas entre las dos ciudades de la Academia. ¿Soy solo yo o parece que están demasiado cerca una de la otra? Grace era la que se sentía extraña por lo cerca que estaban las tres ciudades entre sí. Sin embargo, el profesor Wright parecía pensar que esto sucedería. ¿Qué se haría esta pregunta? Así es como los humanos hemos expandido nuestros territorios. Las pequeñas aldeas con murallas eran una vez el avance normal. Pero a medida que ganamos más fuerza, las aldeas se condensaron y nos hicimos más grandes. Para cuando nos dimos cuenta de que solo podíamos manejar ciertos territorios, ya era demasiado tarde. Mover una ciudad entera no era posible. Incluso ahora, no nos moveremos ya que los territorios exteriores más allá de las ciudades son vastos páramos que incluso albergan a algunas otras razas debido a las mazmorras. Entonces, es por terquedad y porque no pueden expandirse más de lo que ya lo han hecho. Porque no hay una ciudad unificada para todos que funcione como un centro para los humanos. Grace parecía pensar que sería mejor tener una especie de capital unificada. Desafortunadamente, la mayoría del grupo comprendió por qué no había una. Porque la gente pelea demasiado. Ya sabes que Nova está muy metida en peleas por el poder. Las academias lunares y solares pelean entre sí. Es lo mismo con eso. Nadie quiere estar todos juntos. La única vez que eso sucede es cuando hay un brote masivo en las mazmorras. E incluso entonces, la mayoría de las ciudades no actúan a menos que tengan que hacerlo. Las palabras llenas de veneno de María decían la verdad. Odiaba que este fuera el caso, pero todos sabían que era verdad. Entonces trabajaremos para cambiar eso. Ahora comencemos a movernos. Tenemos mucho terreno que cubrir. Mucho recorrido. Si no nos vamos ahora, Brad llegará primero.
Clark se rió un poco para aligerar el ambiente. Vio que Brad ya se había equipado con ropa con peso que había conseguido en la Academia Terra. El resto del grupo también había conseguido algo, pero no lo mismo que Brad. Entonces, eso es todo. Podrás ver los límites claros que la naturaleza creó entre los dos entornos en conflicto. También deberías poder sentir el flujo natural de las energías entre ellos. Es muy bueno para cualquier estudiante verlos. Incluso para aquellos que están más adelantados como tú. La profesora Wright decidió seguir con ellos. Tenía en mente múltiples ideas para lecciones sobre cómo percibir mejor las energías y cómo sería el viaje. Moverse por esta zona no era una preocupación. Habían cazado bestias el otro día y aquellas a las que no les gustaba la lluvia y la tormenta seguirían escondidas. Aunque las condiciones eran duras, era un momento más seguro para viajar que la mayoría. No es que cualquier bestia que estuviera cerca pudiera perder una amenaza real. De todos modos, esta era una zona salvaje más débil. Capítulo 506, Tierras en conflicto. El grupo comenzó a notar los cambios bastante rápido en comparación con quienes habían notado los cambios lentos a medida que el entorno se había vuelto más rocoso a medida que se acercaban a Terra y su ciudad subterránea en la montaña. El vapor que había empezado a formarse era espeso y caliente. Era suficiente para hacer que el aire pareciera más difícil de respirar en general. Sin mencionar el ligero olor a quemado que solo se percibía cuando caía una lluvia intensa sobre las piedras. También había un extraño olor floral que comenzaba a contrarrestar el olor a quemado. Hizo que todos olfatearan el aire un poco más de lo habitual. Sin embargo, los desanimó, todos recordaron que este era un lugar donde se cruzaban múltiples ambientes diferentes. Aunque muchos lugares del mundo serían así, era raro que se produjera un cambio tan drástico. El hecho de que las montañas cercanas siguieran creciendo a medida que el planeta y la naturaleza cambiaban según su curso natural fue la razón de estas diferencias drásticas. Ahora que el grupo había logrado abandonar la zona más rocosa, habían comenzado a ver las montañas más altas que estaban conectadas con las áreas rocosas del territorio Terra. Estas montañas parecían crecer y chocar entre sí. Algunas incluso parecían elevarse y hundirse en las demás con el tiempo. Pequeños puntos de luz roja dejaban en claro que montañas estaban conectadas a los túneles profundos y llenos de magma debajo de la tierra. Túneles a los que ni siquiera Terra City bajaría. Eran demasiado peligrosos y normalmente estaban llenos de gases tóxicos. De todas las bestias del grupo, solo el duende de las llamas y el jabalí fundido podrían siquiera considerar entrar en un lugar así. Estos pequeños rastros de color rojo descendían por las montañas como ríos extraños. Sus lentos movimientos se reunían en terrenos distantes y se acumulaban como lo haría el agua. Sin embargo, era diferente. Había muchos lugares donde el terreno parecía plano, pero todos tenían una sensación de peligro que acompañaba a esta suposición. Ya fuera por instinto o por cualquier otra cosa, sabían que si caminaban hacia las zonas aparentemente planas, caerían como si fueran hielo. Los puntos más oscuros y fríos donde se acumulaba la lava eran solo mentiras. Debajo había un charco de magma caliente y peligroso que los convertiría en nada. Ni siquiera quedaría ceniza después de caer. Al observar las vastas extensiones de rocas negras formadas por lo que solo podía ser el movimiento de la tierra y el magma que brotaba con el tiempo, el grupo quedó atónito. No habían imaginado que habría un lugar tan peligroso y mortal tan cerca de donde había estado Terra. Era tan tranquilo y pacífico en comparación con la forma en que la naturaleza se desató aquí. Sin embargo, cuando el grupo miró a lo lejos, vieron el segundo cambio dramático, los campos de pastos altos que en algunos lugares estaban muy por encima de sus cabezas. Los pastos que dependían de las cenizas y del ambiente ardiente que tenían justo al lado para obtener nutrientes. El vapor y las nieblas ácidas que provenían de los campos de lava alimentaban los campos de pastos, lo que hacía que crecieran incluso más que cualquier otro. Debido a la lluvia, la niebla alrededor de la hierba era muy densa. Tanto que sería fácil perderse en el laberinto de senderos o incluso en la hierba en general. Los caminos a través del campo de lava estaban claramente mantenidos y tenían marcas definidas. Estas eran para los viajeros y no se tocarían durante ninguna pelea. Lo mismo podría decirse de los caminos del campo de hierba.
Estaban marcados por altos pilares de roca construidos por los domadores que los patrullaban. Estos métodos debían adoptarse para permitir el paso seguro de los comerciantes que proporcionarían a Lunar y Solar City todo lo que necesitaban. La desventaja de esto era que las bestias de ambos entornos sabían exactamente los mejores lugares para cazar humanos y sus bestias, por lo que los guardias eran necesarios en estas áreas. Que las bestias saltaran de los charcos de lava o que las bestias tendieran emboscadas desde la hierba era duro. Tenía que haber elementos disuasorios. La niebla de por aquí es muy mala para viajar. La lluvia sigue siendo brumosa, lo que empeora las cosas. Pero los campos de lava son más seguros para viajar así. Pero habrá un mayor riesgo de humos tóxicos. Ella habló con un análisis de seguridad para el grupo. Quería que todos entendieran que habría algunos riesgos adicionales que conlleva todo aquí. Lo entiendo, pero si nos dirigimos hacia los campos de lava, entonces nos dirigiremos primero hacia la Academia Solar. Ya puedo ver el contorno de rocas negras construidas como un muro para proteger su ciudad. El suspiro de Clark que llegó al final de esto fue lo que hizo que todos se preocuparan un poco más. La Academia Solar había sido un desafío para ellos, ya que eran muy impulsivos y no ocultaban su desagrado por la Academia Lunar. Había habido una exhibición muy abierta de lucha y amenazas durante el torneo Nebbiele entre academias. Tanto es así que los guardias habían estado involucrados más de una vez. Esto iba a hacer las cosas mucho más difíciles, ya que el grupo quería ir a ambas ciudades academia. Será más fácil decirles que los visitamos primero. La Academia Lunar se contuvo más. Son conservadores en sus emociones. Entonces, si nos dirigimos allí primero, luego a la Academia Solar. Como Grace tenía razón y el clima estaba afectando la seguridad del viaje, se decidió así. Estoy de acuerdo contigo. Esa es la elección correcta. Este es un lugar peligroso que es más difícil de atravesar, más difícil de protegerse y completamente nuevo para todos ustedes. Tomar la opción más segura es la mejor opción cada vez. La profesora Wright fue la primera en expresar su opinión honesta. Especialmente porque vio que Grace había comprendido fácilmente la forma fácil de manejar a los impulsivos de la Academia Solar que todos conocían. No me importa lo que todos ustedes piensen sobre seguridad. Puedo aprender más sobre incendios en la Academia Solar. La opinión de Ralph también fue bastante contundente. Pero el grupo vio que también estaba mirando a Isa. Los dos estaban en el mismo barco. Yo también tendría que estar allí. Es la mejor oportunidad de encontrar un objeto único que permita que mi duende de fuego crezca. Clark, dijiste que hay algunos caminos que puede tomar. Pero sé que podría haber algo mejor que usar para ayudarnos a encontrar un nuevo camino. La confianza de Isa era algo que ella desarrolló una y otra vez. Clark no solo había encontrado materiales para que el grupo los usara y que la mayoría no habría encontrado, sino que también había seguido sus palabras para descubrir nuevos planes de crecimiento que iban mucho más allá de lo que otros habían hecho. Planes de crecimiento perfectos que ayudaron enormemente al grupo. Naturalmente, Isa también querría esto para su pareja. Para que su espíritu de las llamas creciera y fuera igual a la bruja de invierno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ella, prepárate para escribirlo todo. Gerald, no te alejes cuando ni siquiera podemos decir que es seguro tocar y que no. Brad, eres pesado, no camines sobre nada que no esté marcado. R.S., cuida la parte de atrás con Ralph, ya que los dos pueden defender y atacar juntos. Grace está conmigo e Isa. Nosotros vamos a tomar la iniciativa. Clark, sé Clark. La repentina toma de la iniciativa por parte de María ni siquiera hizo que nadie se inmutara. Naturalmente, Clark se dejó llevar. No tenía idea de lo que encontraría allí, las únicas cosas en las que había podido usar su análisis eran las hierbas y las rocas de lava. Nada especial. Estaba contento de poder distinguir la distante ciudad de la Academia Solar, ya que el ambiente cálido permitía verla. La ciudad lunar estaba oculta en una densa niebla en este momento. Golem de magma, ultra raro. El golem de magma es una bestia que solo se puede crear a través de medios específicos. Este golem de magma está situado para proteger las fronteras entre ciertos territorios.
El gran charco de lava es en realidad parte de su cuerpo. Sin embargo, permanece inactivo a menos que aquellos a quienes se le ha ordenado proteger no atraviesen su territorio. El golem de lava es una bestia lenta y firme. Seguirá sus órdenes a la perfección, pero no hará más ni menos. Es resistente y puede reformar su cuerpo de forma similar a un slime. También es capaz de sobrevivir solo con menas elementales de fuego y tierra. No tiene potencial de crecimiento más allá de hacerse más grande y más resistente. Nunca se convertirá en un rey golem de magma debido al hecho de que la enorme cantidad de energías necesarias haría que un supervolcán floreciera de la tierra y destruyera una gran cantidad de tierra. Esto solo ocurre en la antigüedad, cuando el planeta no había caído en un flujo natural. Clark se fijó en la bestia que se encontraba en el estanque de lava más cercano. Había percibido las extrañas energías que había a su alrededor, pero decidió ignorarlas. El golem de magma no se movió en absoluto. Estaba claro que estaba allí para protegerse de algo o de alguien más. Capítulo 507, Pozas de lava. Aunque solo había una bestia que parecía haber sido dejada atrás por un domador para proteger la frontera, Clark notó fácilmente otros lugares que podrían gustarle a las bestias. Pequeños charcos de lava aquí y allá eran perfectos para esconderse, sin mencionar las muchas formaciones de piedra de lava negra que serían perfectas para mantenerse ocultas de la lluvia que todavía caía sobre el paisaje caluroso. La temperatura había ido aumentando a medida que el grupo seguía el camino marcado. Puede que hubiera habido niebla y lluvia todo el tiempo, pero eso no ayudó en nada. El frescor de la lluvia se perdió por completo cuando la niebla ni siquiera tocó el suelo cuando se calentó y se convirtió en una niebla humeante. Esta era la fuente de la niebla que cubría todos los campos cercanos. Por eso la ciudad de la Academia Lunar siempre estaba cubierta de niebla, excepto cuando el aire se enfriaba por la noche, lo que permitía que la niebla descendiera y mostrara el cielo estrellado y la luna brillante. De alguna manera, esto era casi poético. Un hermoso pensamiento que hacía de este un lugar maravilloso en el que Clark podría considerar vivir durante algún tiempo si no se concentraba en sus propios objetivos. No es que quisiera establecerse en ningún lugar. Estaba pensando que seguiría explorando incluso después de haber cumplido sus objetivos. Entonces, todo este lugar es solo una gran formación rocosa encima de un lago de lava o magma. Reese golpeó ligeramente el suelo preguntándose cómo se vería allí debajo. Además, hay bestias que enfrían deliberadamente el magma o la lava que fluye para crear túneles y hogares dentro del lago. Es un entorno enorme que incluso permite que se formen mazmorras inusuales dentro del propio lago. Siempre que las fuerzas de la ciudad de la Academia Solar las descubren, se documentan y se limpian para obtener recursos. Podrían desaparecer en cualquier momento. Con el conocimiento general de ella, les resultó más fácil comenzar a unir algunas piezas del rompecabezas. Pero no es solo eso, ella sabe lo básico, pero como comerciante, los materiales que se recolectan siempre son más valiosos. Eso se debe a que las mazmorras formadas en el lago de magma son temporales, incluso si no se encuentran. Se descomponen. Este tipo de lugar es más difícil para que existan. A menos que sean un tipo de mazmorra a juego. Como la mazmorra de las Islas de Llamas. La forma en que ella e Isa se relacionaban entre sí a través de los detalles dejaba en claro que el lago de magma se consideraba un lugar muy bueno y muy malo. Las mazmorras aquí serían naturalmente difíciles de encontrar y difíciles de manejar antes de que pudieran degradarse debido al duro entorno. Sin embargo, tenían materiales valiosos y algunas mazmorras permanecerían en todo momento. Las mazmorras que tenían energía de fuego y bestias que sobrevivían dentro de ese tipo de lugar eran perfectas. Combinaban con todo y podían salir de las mazmorras para sobrevivir en este lago de magma. Por lo tanto, la Academia Solar tuvo que preocuparse aún más por la aparición de estas mazmorras con frecuencia porque el brote podría ser ridículo. El hecho de que la Academia Lunar y la Academia Solar siempre estuvieran en guerra entre sí fue un gran obstáculo. La Academia Solar claramente tenía un gran inconveniente en lo que respecta a estas cosas. Tuvieron que gastar más energía y tiempo para manejar los daños que vendrían de todas las bestias que fluían de las profundidades del lago de lava. Y ni hablar de los túneles que formaban, ya que podían hacer hogares dentro de las mismas cosas que matarían a los domadores al aventurarse en él.
Hace bastante calor, Ralph empezó a rascarse. Unos cuantos crujidos en sus articulaciones hicieron que el resto del grupo lo mirara con extrañeza. Nunca había estado en ese tipo de ambiente, salvo en la forja. El hecho de que su jabalí fundido fuera de metal y fuego, con un enfoque en el lado del fuego de la energía, significaba que esta era la primera vez que los dos habían estado en un entorno ideal donde podían relajarse por completo y usar las energías del fuego para impulsarse mejor. El solo hecho de estar aquí era un paso en su crecimiento. MHM, mi pequeño duende de fuego está muy emocionado. Si lo dejo escapar, no querrá volver hasta que encuentre los mejores materiales. Isa podía compartir el sentimiento de estar más cómoda. Especialmente porque ella también tenía conexiones con el fuego. Pero mi bruja de invierno no querrá lidiar con esto, especialmente cuando la lluvia se detenga por completo. Ahora bien, esto era una preocupación. No tener ninguna bestia de tipo agua era una desventaja enorme. El esprite de la nube que ella podía llamar para ayudarlos también quedó en suspenso. No dejaría que su bestia lidiara demasiado con el intenso calor que había allí. Si se trataba del territorio de la ciudad de la Academia Lunar, entonces estaría bien. Pero esto era demasiado duro e influiría negativamente en la energía de tipo agua que manipulaba. Estamos limitados, eso es todo. Podemos manejarlo y compensar las desventajas a medida que avanzamos. No te preocupes por lo que no tenemos. Preocúpate por lo que tenemos. No fue mucho, pero Clark vio que Gerald, Reese y Brad reaccionaron asintiendo. Los tres también se habían vuelto más fuertes. Gerald era más solitario con su fuerza, pero había estado entrenando su habilidad para esconderse y explorar mientras también fortalecía sus resistencias para explorar entornos más peligrosos. Aunque Gerald no lo haya notado, Clark sí se dio cuenta de que Gerald no había comenzado a sudar en absoluto. Por lo tanto, había estado haciendo un entrenamiento intenso contra el calor que lo ayudó a él y a su camaleón acorazado a volverse lo suficientemente fuertes como para resistir el calor creciente aquí más que la mayoría de su grupo. La repentina oleada de energía de dragón en su cuerpo dejó en claro que Krim se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Clark elogió mentalmente a Krim, ya que la energía de dragón lo ayudaría radicalmente a protegerse del calor que crecía a su alrededor. Las energías de dragón resistirían enormemente el calor o cualquier cambio de temperatura. Ah, hay algunos guardias haciendo una patrulla más adelante. Siéntete libre de observarlos pelear. La profesora Wright vio una buena oportunidad de aprendizaje más adelante. Por lo que estaba viendo, podía decir que los guardias estaban terminando una batalla con algunas bestias que se habían creído lo suficientemente fuertes como para tenderles una emboscada desde el estanque de lava cercano. Anguila de magma poco común. La anguila de magma es una bestia más pequeña que solo puede sobrevivir en condiciones de calor extremo. El simple hecho de tocar su cuerpo sobrecalentado le provocará quemaduras graves y provocará incendios. Se la considera una de las bestias de tipo fuego más rápidas, aunque a menudo son demasiado débiles para causar mucho daño a aquellas que tienen defensas resistentes. La anguila de magma rara vez ataca a menos que esté en un grupo más grande de 5 o más. Entonces se anima a tender una emboscada y morder a la presa. A menudo corre tras ella. Si no puede darse la vuelta, morderá con sus dientes como agujas e intentará envolver las extremidades de su presa para dañarla adecuadamente o hacerla correr. Pueden crecer en múltiples formas, pero a menudo no se les da la oportunidad debido a la extrema rareza de los materiales necesarios para su crecimiento. No existen muchos planes de supervivencia para ellos, lo que a menudo se considera positivo, ya que se los puede cazar para obtener comida. La carne es muy buena para los jóvenes. Los guardias habían usado espadas para obligar a las anguilas de magma a envolverse mientras ellos se esforzaban por sacar espadas cortas secundarias o dagas para acabar con ellas. Las espadas utilizadas para atraparlas se estaban calentando, pero aún conservaban su forma. Algo que Ralph observó con atención. Era una técnica de forja que tendría que aprender en algún momento, ya que no estaba seguro de qué las hacía tan resistentes al calor. Sé que están provocando a las anguilas para que se agarren, pero no deberían moverse tan lentamente. Están atrayendo más problemas al hacerlo.
El análisis tranquilo y simple de ella hizo que el grupo comprendiera que no estaba mirando a las anguilas en absoluto. Estaba mirando la extraña formación de burbujas en el estanque de lava junto a los guardias que patrullaban y cazaban a las anguilas. Tienes razón. Eso es lo que esperaba que notaras. Esos guardias son claramente una generación más joven y carecen de la comprensión de la simbiosis y las naturalezas dependientes. Las anguilas de magma a menudo viven cerca de bestias duales de tierra y fuego, ya que pueden moverse lo suficientemente rápido como para no ser lastimadas o devoradas por ellas. Específicamente, se esconden cerca de las salamandras de los riscos, una rama de la especie de salamandra de magma o de fuego. Una vez que la profesora Wright terminó su breve lección, el grupo observó cómo una garra rocosa con escamas se elevaba y levantaba un cuerpo más grande sobre la piedra más dura y enfriada. La lava fluía de su espalda, presentando escamas más grandes y afiladas por toda su espalda que parecían derramar lava como pequeños volcanes. Capítulo 508, Enojado rescate. La repentina aparición de la salamandra de los riscos hizo que los guardias más jóvenes reaccionaran con un miedo instantáneo. Esta era una de las bestias a las que se les había advertido que no se enfrentaran, ya que no eran lo suficientemente fuertes. Específicamente debido a la dura armadura rocosa que naturalmente desarrollaba escamas en las salamandras de los riscos. El hecho de que la salamandra del riesgo fuera un vástago de una bestia que Clark conoció muy bien no le sentó bien. Sabía que lo más probable era que viera otras bestias como la que había visto el hijo mayor de la familia Mourne. Como la bestia que había matado a sus padres. Sin embargo, no se había dado cuenta de lo mucho que había fallado en controlar su propia ira. Se había entrenado cada vez más duro. Había construido relaciones con personas de confianza a su alrededor. Había formado conexiones para prepararse para una batalla total y recuperar a Nova del control de aquellos que ni siquiera valoraban la vida humana. Y mucho menos la vida de las bestias. Sin embargo, en ese mismo instante, Clark sintió que su corazón se había acelerado al triple de sus latidos por minuto. Su adrenalina lo había llevado a un estado de endurecimiento para la batalla, al que la energía del dragón en su cuerpo reaccionó y lo hizo sentir el más básico de los instintos, luchar o huir. Pero, como Clark y todos los que lo rodeaban sabían, correr ya no era una opción. La energía del dragón no lo permitiría. La técnica de meditación de la tormenta fluida no percibía nada. Clark nunca huiría de nadie ni de nada que amenazara sus creencias. Nada lo detendría. Por eso la profesora Wright no se inmutó cuando vio a Clark lanzarse hacia adelante con su lanza de relámpago negro en la mano. Sorprendentemente, el grupo vio a Clark lanzar agujas arrojadizas por primera vez en mucho tiempo. Habían sido el arma ideal para distraer a la salamandra del risco. Las agujas impactaron justo donde se unían las grietas de las escalas de tierra más grandes. Donde la lava no seguía porque la salamandra del risco había abandonado el charco de magma. El ataque fue solo un pequeño pinchazo, pero ese pequeño pinchazo de dolor fue suficiente para llamar la atención. Cualquiera sentiría un pequeño pinchazo de dolor en las articulaciones de las piernas más que en cualquier otro lugar. Las articulaciones eran el lugar en el que cualquier bestia o ser en general sentiría un ataque con mayor frecuencia. Los puntos débiles de la mayoría de las especies. Cuando Cream apareció del espacio de domesticación, Debbie pudo pasar desapercibida y permanecer oculta. El rugido de Cream en forma de dragón resultó ser mucho más intimidante para la salamandra del riesgo de lo esperado. La salamandra estaba preparada para atacar a Clark, pero la opresión de la energía de un dragón y el rugido de un dragón fueron suficientes para hacerla dudar. La apertura perfecta para que Clark atacara hacia abajo. El ataque con la técnica de lanza del dragón lunar fue suficiente para romper las densas escamas de las que normalmente se jactaría en cualquier pelea entre otras bestias o salamandras de los riscos. El crujido agudo de las escamas al romperse dio paso al siseo repentino de la sangre fundida que fluía del cuerpo de la salamandra del risco. Habría podido sisear y contraatacar con sus grandes garras si Debbie no hubiera estado allí. Debbie había atacado con una garra de sombra mientras permanecía invisible. El ataque arrepentido había igualado al de Clark y había atravesado las escamas, dejando otra herida devastadora que hizo que el cuello de la salamandra pareciera que apenas se sostenía.
El intenso cambio en la repentina batalla dejó a los guardias más jóvenes preguntándose qué acababan de presenciar. Habían estado listos para retirarse en el momento en que la salamandra del risco se había mostrado, pero no habrían podido hacerlo con su fallida formación actual. En cambio, habían presenciado cómo un niño más joven que ellos destruía fácilmente a la bestia que había amenazado sus vidas. Era algo que no debería haber sido posible. Y mucho menos para aquellos que claramente no eran de por aquí. Incluso la energía del dragón que irradiaba alrededor de Clark era suficiente para demostrar que no era una persona promedio. Claramente estaba muy por encima de lo que incluso el más joven de su academia podría hacer en batalla. Cuando Clark recuperó el pulso y pudo respirar profundamente, Debbie se movió para tomar una posición cerca de su hombro y lo ayudó a calmarse en secreto. Crim tomó una posición adelantada y se aseguró de poder defender a Clark si los guardias más jóvenes hacían un solo movimiento hacia el grupo o hacia Clark. Nos dirigimos a la ciudad de la Academia Solar. Este es el camino correcto, ¿verdad? Las palabras algo tranquilas de Clark fueron suficientes para hacer parecer que ni siquiera había pensado dos veces en derrotar a la salamandra del peñasco. Pero cuando el cuerpo silbó y chisporroteó mientras se enfriaba, los guardias se dieron cuenta de que no podía igualar la misma calma. Después de un momento, el resto del grupo apareció y comenzó a respaldar a Clark. La profesora Wright se paró un poco atrás, lo que permitió que el emblema de Nova City y Nova Academy se viera fácilmente. El hecho de que lo hiciera no era solo para mostrar el hecho de que estos estudiantes estaban bajo su protección, sino también para sacar a los guardias de su trance. Les hizo comprender que cualquier cosa que hicieran podría dañar la integridad de cualquier relación con Nova. Soy el capitán de este escuadrón de entrenamiento. Estamos en una patrulla de rutina. Por mucho que nos gustaría enviarte a la ciudad con nosotros como guardia, no se nos permite regresar hasta que hayamos recorrido nuestra ruta. Si sigues el camino marcado con una X, llegarás a la entrada principal. Si sigues el camino marcado con una Y, encontrarás un campamento de guardia exterior que se hará responsable de ti. La respuesta no fue negativa, pero quedó muy claro que las órdenes de arriba eran mucho más importantes que ser rescatados. Esto también demostró la mentalidad de estos guardias desde una edad temprana. Incluso cuando los guardias comenzaron a moverse, no miraron hacia atrás. Todos se sintieron un poco descontentos al ver que no recibieron ni un solo agradecimiento. Así serán las cosas. La Academia Solar se rige por sus órdenes y sus formaciones de batalla. Encontrarás la misma mentalidad en la mayoría de sus miembros. Son una academia dirigida por militares. Similar a la Academia Lunar. La profesora Wright sospechó. Tenía muchas opiniones que muchas personas compartían sobre las academias Solar y Lunar. Entre los dos, era bien sabido que habían pasado a diferentes estilos de academias militares. Solar hizo que todos los jóvenes se unieran a su academia y aprendieran como soldados desde el día en que podían caminar. Era simplemente la forma en que hacían crecer y mantenían su ciudad. Naturalmente, la Academia Lunar hizo lo mismo, sin embargo, la mentalidad era ligeramente diferente. La Academia Solar parece más terca y apegada a sus reglas que otra cosa. Es molesto. Ralph, de entre todos, dijo esto y todos se preguntaron qué había pasado. Cuando pensaban en terca, se imaginaban a Ralph más que a la mayoría de las personas. Pero en comparación, Ralph estaba muy relajado. Espera, ¿y qué pasa con Lunar? No parecían tan impulsivos y rígidos cuando los conocimos en Nebbiele. Como María había visto Lunar Academy algunas veces en el Coliseo, tenía una opinión decente sobre Lunar Academy y Solar Academy. No entendía por qué las dos podían ser iguales en cierto modo. La Academia Lunar es menos estricta. Creen en la flexibilidad, en la adaptación de los planos evitando más problemas. Pero eso es todo. Seguirán cumpliendo órdenes, pero de una manera más adaptable. Parecía haber algunas expresiones y un tono que le decían al grupo que la profesora Wright había visto lo mejor y lo peor de estos estilos. Hizo que todos se preguntaran cómo era ella cuando viajaba antes de convertirse en profesora. Independientemente de los estilos, deberíamos dirigirnos a la ciudad. No quiero ver más guardias. No sé por qué nos hablaron de un campamento.
Clark se sintió un poco molesto ahora que se había calmado. Mentalmente, se estaba reprendiendo a sí mismo por salir corriendo. Pero ayudar a los demás no era nada en contra de lo que creía el grupo. Solo unos pocos habían notado su repentino enojo. Eso es para comprobar si queremos unirnos a la Academia Solar. Algunas aldeas más pequeñas permanecen en los alrededores de los entornos volcánicos de esta zona. Es perfectamente aceptable que lo hagan, ya que tienen relaciones comerciales con ellas. Los materiales que necesita la Academia Solar son muy numerosos. Las aldeas los reúnen y tienen derecho a enviar a sus hijos a estudiar. No es que nos hayan dicho eso por esa razón. La profesora Wright compartió muchas cosas. Era mucho más claro que ella tenía un mejor manejo de una ciudad y una academia tan estrictas. Por lo tanto, todos escucharon con atención. Incluso Brad permaneció completamente concentrado para poder actuar según fuera necesario. Ninguno de ellos tenía ganas de empezar un montón de drama aquí cuando estaba claro que todos estaban tan arraigados en Solar City. Capítulo 509, Palabras poderosas. Al ver que el grupo de guardias más jóvenes acababa de hacer una patrulla, Clark y el resto no vieron ni un solo monstruo. Vieron algunas señales de anguilas de magma aquí y allá, pero nada que fuera suficiente para preocuparlos. Especialmente porque Cream había tomado la iniciativa liberando energías de dragón aquí y allá para disuadir a todo lo que percibiera. Estaba segura de que tu bestia comenzaría a actuar cada vez más como un dragón normal. Actúa como cualquier dragón joven cuando desea reclamar territorio. Sin embargo, el territorio que ha reclamado es el espacio que te rodea mientras te mueves. La profesora Wright no esperaba esto. Ella ya se había encontrado con domadores de tipo dragón antes y esto era algo que las bestias de tipo dragón siempre hacían. Es un cambio muy interesante respecto de lo habitual, pero también es lo mismo en cierto modo. Grabé las primeras señales cuando Clark atravesó la última mazmorra con Cream en forma de armadura. La armadura creció ligeramente, lo que demuestra que Cream había crecido más de lo que pensábamos. La forma condensada de la armadura desprendía una ligera energía que nos hizo sentir a todos un poco incómodos. Esta es la misma sensación que grabé. Con ella respaldando lo que dijo el profesor Wright, los dos tuvieron un momento de unión intelectual. El profesor Wright siempre quedó impresionado con el genio de ella. Era demasiado buena para detectar detalles importantes y registrarlos. Hizo que muchas cosas fueran más fáciles de comprender cuando se trataba de preguntarse qué había sucedido para causar un determinado evento. Dudo que Cream esté tratando de incomodar a alguien. Pero como puede actuar como armadura y cambiar de forma ya que es un slime, creo que actúa como un guardián para protegernos. Debbie es la atacante silenciosa mientras que Schai todavía está creciendo en su propia posición. Ustedes tres forman un gran equipo. Las tres bestias de Clark reaccionaron a los elogios. Les gustaba que se les reconociera su crecimiento. ¿Cuánto tiempo crees que pasará hasta que Schai pueda empezar a apoderarse de las bestias y controlarlas? Sé que lo hizo con una araña glacial, pero dijiste que la última vez utilizó toda su energía. La curiosidad de Grace finalmente la había alcanzado. Tenía el pinzón de hielo que manejaba energías de hielo y viento. Eso era suficiente para ella, pero siempre se preguntaba de qué se trataba la energía de sombra que usaba Schai. Era misterioso. Creo que podría hacerlo ahora. Nada demasiado grande como esa salamandra de los riscos, pero las anguilas son simples. Yo diría que podría controlar 5 de esas pequeñas bestias. Esto fue sorprendente para todos. No esperaban que Schai hubiera crecido tanto sin que nadie lo notara. Especialmente porque todavía lucía exactamente igual. No tienes por qué sorprenderte tanto. Schai es una bestia que se esconde a simple vista. Una bestia que no muestra su fuerza a menos que la obliguen. Es natural que Schai pueda lucir igual mientras se hace más fuerte. Sin embargo, apuesto a que cambiará un poco cuando crezca más. Después de todo, tiene un plan de crecimiento. ¿Qué? Tienes un plan de crecimiento y me lo ocultaste. La repentina ira de ella fue muy clara. Nunca imaginó que Clark estaba ocultando un plan de crecimiento de una de sus bestias.
Ella había visto lo que planeaba para Krim, ya que era un dragón de limo con múltiples potenciales elementales debido a sus orígenes y forma actual que técnicamente también le otorgaban las energías de tipo no muerto. Entonces Debbie era solo un misterio masivo debido a las energías fantasmales y terrestres únicas. Esa había sido una documentación difícil para ella. Clark no necesita contarte todo. Mira a RS últimamente. Clark y él tienen un plan para la espada abisal, bueno, la espada de acero espiritual que creció de manera diferente a lo que registraste. ¿Podrías aceptar eso? ¿Por qué no los planes de Clark para Schai? María era la voz de la razón que calmó instantáneamente a ella, quien rara vez actuaba tan ruidosamente. Solo quiero que quede constancia de todo para la historia. Estamos escribiendo la historia. La voz más suave de ella tenía un poco de tristeza. Para ella, estaban abriendo camino hacia el futuro. Superando planes que nunca habían existido. Ideas que nadie más había tenido o podría llevar a cabo. Para ella, quedar excluida era lo mismo que decir que no tenía ningún papel en el futuro. Te prometo que todavía lo estoy descifrando todo. Entre los tres, todas mis bestias son únicas y misteriosas. Sabemos que no oculto todo a propósito. Pero algunas cosas son más difíciles de entender. Es mejor dejar que hagas lo que quieras en lugar de confundirte a ti y a todos los demás. Clark intentó suavizar un poco las cosas para evitar cualquier otro drama. Pero aún así recibió una mirada de frustración hacia ella. No es como si fuéramos a vender un plan de bestias para Schai, Krim o Debbie. No hay otras bestias como ellas. Ninguno de nosotros había visto nunca un dragón de limo, que se considera súper raro en primer lugar. Y mucho menos una bestia que creíamos extinta y una bestia que creíamos que no existía en absoluto. La base de Isa era la venta de planes. Los planes de bestias eran el foco comercial del grupo después de todo. Por cierto, ¿hay alguna manera de vender información sobre las anguilas y la salamandra del risco? ¿O no valía la pena investigar? Isa parecía un poco codiciosa cuando preguntó esto. Claramente estaba esperando escuchar sobre algún increíble potencial de crecimiento secreto para usar cuando llegaran a la ciudad de la Academia Solar. Allí podría hacerles pagar precios más altos ya que querían volverse más fuertes para poder luchar contra la ciudad de la Academia Lunar. Nada que valga la pena. Es un desvío que limita su crecimiento. Las anguilas y la salamandra. Ninguna de ellas merece la pena investigar. Clark suspiró un poco porque sintió que Isa iba a seguir insistiendo a pesar de todo. Pueden esperar un momento. Tenemos más guardias por delante y estamos mucho más cerca de la ciudad. El tono molesto de Ralph hizo que todos lo miraran fijamente antes de que aceptaran y siguieran su mirada hacia los guardias que se acercaban. Claramente, estos guardias eran mayores y se movían por el camino para verificar el trabajo de los guardias más jóvenes. Era normal que los grupos de guardias hicieran esto para ayudarse mutuamente a crecer. Era normal para cada ciudad, pero para Solar y Lunar, probablemente era más importante. Diga a qué se dedica y sus nombres, gritó uno de los guardias y se preparó para sacar una espada. Pero cuando vio el escudo de Nova en la túnica del profesor Wright, se relajó. Estoy aquí de visita para educar a mis estudiantes. Puede que no sea la temporada normal, pero venir aquí es muy valioso para algunas de sus bestias elementales de fuego. Naturalmente, planeamos quedarnos un tiempo e incluso podemos visitar la academia principal. La profesora Wright habló con un aire de autoridad. Uno que les decía a todos que no habría un solo argumento en su contra. Eso es aceptable. Profesor Nova, por favor presente toda identificación en la tercera puerta de piedra. Así que no se desvíe hacia el camino de la izquierda o se enfrentará al desplazamiento de los campos de lava. El camino correcto lo llevará a los guardias y deberá regresar por donde vino. Con esto, los guardias volvieron a marchar y se fueron. Siempre es bueno aprender a canalizar un poco de energía en tus palabras. A Clark le resultará más fácil, pero todos lo aprenderán aquí. En la Academia Solar, esta es una lección básica para mostrar fuerza y dar órdenes. La profesora Wright caminó tranquilamente delante del grupo mientras todos comprendían la forma única en que los había empujado hacia adelante. Mientras Clark pensaba en ello, se dio cuenta de que ya había visto esto antes,
especialmente durante el torneo, pero no le había prestado mucha atención. Poner energía en palabras no era un ataque y no lo fortalecía, pero saber que podía disuadir a aquellos más débiles que él en ciertos lugares explicaba mejor por qué sería útil. Los demás tenían la misma mentalidad, especialmente si los estudiantes que los rodeaban también usaban esta técnica. No era de utilidad en la batalla, pero sí muy útil para disuadir a los tontos. Isa hizo una nota mental muy fuerte de que podría usar este tipo de habilidad para que sus tratos fluyeran sin problemas. Incluso ella sabía que este tipo de habilidades eran útiles, pero solo contra los comerciantes que le desagradaban inmensamente. No creo que lo use de la misma manera, susurró Gerald para sí mismo. Había visto otro potencial. Tú también. Brad también había pensado lo mismo, pero había estado pensando en silencio mientras caminaba. Al notar que Brad se había quedado dormido en uno de sus trances mentales hiperconcentrados, Gerald asumió el papel de asegurarse de que no se alejara. Era un poco importante asegurarse de que ambos se mantuvieran en la retaguardia en caso de que alguna bestia lo siguiera. Capítulo 510, Capitán de la Guardia. Con el pequeño desafío del profesor Wright de aprender una nueva técnica, fue una caminata interesante hacia la ciudad de la Academia Solar. Especialmente porque la mayoría del grupo intentó usar la técnica de inmediato sin sentir realmente cómo la energía podía fluir a través de sus cuerpos. Para algunos, fue una vista cómica, para otros, sería una vista extraña. La piedra que rodea su ciudad es más grande de lo que pensaba, comentó María casualmente mientras miraba las grandes puntas de piedra. La forma en que se veían las piedras era muy poco natural. Era como si algo hubiera guiado las olas de lava hacia arriba hasta puntos y luego las hubiera enfriado allí. Solo lo suficiente para formar una pared rudimentaria que bloquearía a las bestias y más flujos de lava. Sin embargo, los espacios en ellas hacían parecer que se trataba de una especie de trampa de magma para bestias que esperaba cerrarse de golpe sobre la pierna de una bestia en cualquier momento. A medida que su ciudad se desplaza sobre el lago de lava, tienen que añadir nuevos muros o derribar y reconstruir algunos. Nunca será igual a los grandes muros de hielo o los muros de piedra que tienen otras ciudades, dijo la profesora Wright mientras caminaba hacia la especie de puerta a la que habían logrado llegar. Muchos guardias se encontraban de pie en un hueco entre dos de las grandes picas de piedra de magma que formaban parte de la rudimentaria pared. En lugar de mostrarse acogedores con su grupo, los guardias tenían las manos en las manos para sostener sus armas. Algunas bestias se aseguraron de que sus gruñidos fueran escuchados. Eso fue hasta que notaron que el grupo tenía un escudo de la Academia Nova. Estamos aquí para aprender sobre las energías elementales del fuego. Los materiales también son parte de la razón por la que estamos aquí. Con suerte, también podremos pasar tiempo dentro de la academia para hacer algo de entrenamiento. Parecía que el profesor Wright había comenzado a perder la paciencia. La forma en que la Academia Solar tenía guardias y controles más estrictos parecía ser un problema enorme. Una buena razón por la que también podría haber menos comerciantes por aquí. Muestra tu identificación y podrás entrar. Los guardias se esforzaron mucho en revisar cada anillo de identificación espacial. Crestas y cualquier otra forma que mostrara quién era el grupo. Cada uno de ellos tenía que mostrar algo como prueba para que los guardias tuvieran una idea completa de cada persona que entraba. Esto fue más minucioso que en las otras ciudades. Entiendo que tenían que ver quiénes éramos por seguridad, pero eso fue terrible, gruñó Reese un poco. Nunca se había sentido tan molesto por algo que parecía tan insignificante. Es porque son paranoicos. Dos ciudades que se consideran perpetuamente en guerra naturalmente tienen algo en contra de los nuevos viajeros. Especialmente cuando parece que no tienen muchas razones para estar aquí. Ni por negocios ni por alianzas. Solo por puro entrenamiento y crecimiento. ¿Qué tan extraño suena eso? Con Isa haciendo un contrapunto, el grupo tuvo una mejor comprensión de la actitud general que comenzaron a enfrentar en el momento en que fueron guiados a través del extraño espacio que era la puerta entre dos paredes de piedra de lava. Los caminos estaban pavimentados con piedra de lava pulida que le daba un brillo negro brillante a muchas cosas. Era una forma muy singular de pavimentar los caminos, pero muy práctica.
Las extrañas formaciones en la piedra aportaban un toque artístico a todo debido a los diferentes minerales que formaban piscinas de magma. También era muy agradable, ya que se podían reparar fácilmente con las muchas otras piezas de piedra de lava en los entornos circundantes. Los edificios estaban hechos de materiales similares. Todos los materiales se extraían y endurecían de piscinas de magma. Se enfriaban a ciertas temperaturas y se moldeaban para poder albergar a la gente de los alrededores. Pero además de las casas, había otros edificios. Muchos pequeños puestos de guardia y bloqueos que podían ampliarse en cualquier momento. Por favor, presente su identificación. El grupo se encontró frente a otro grupo de guardias. Habían estado patrullando y de inmediato impidieron que el grupo avanzara. Acabamos de presentarles todo a los guardias de la puerta. Puedes preguntarles a ellos. La respuesta inmediata de Ralph fue clara para mostrar las molestias que habían comenzado a acumularse al tener tantas sospechas sobre su grupo sin ninguna razón. Si no nos proporcionas una identificación, serás encarcelado hasta que hayas verificado tu identidad. Esas son las leyes de esta ciudad. No puedes salir de este lugar sin nuestro permiso. Todos los guardias reaccionaron con hostilidad instantánea. Estaban más que listos para atacar por eso. Creo que todos deberían callarse. Son demasiado débiles para manejar a ese profesor, y mucho menos a esos estudiantes. Ellos son los campeones de sus años respectivamente. Ganaron los torneos y esa profesora es la reina de los insectos de la que quizás hayan oído hablar. Ella creó un hogar en Nova y comenzó a guiar a los estudiantes después de perder una de sus bestias. Las palabras altivas que vinieron de al lado de los guardias hicieron que estos reaccionaran de manera muy diferente a la anterior. Se pusieron firmes y se aseguraron de mostrar respeto. Capitán de la Guardia Samuel. Seguiremos sus órdenes. Los guardias hicieron un movimiento para regresar a sus patrullas. Estaba claro que el rango superior tenía una forma de controlar a los guardias. Han pasado muchos años desde que luchamos entre nosotros por la mazmorra de las luciérnagas. Sigue en pie si deseas visitarla. Solo te costará una disculpa por matar a 15 tigres de rayas de fuego la última vez. El hombre alto y pelirrojo estaba literalmente cubierto de cicatrices. Su armadura incluso tenía marcas donde había sido reparada. Sin embargo, eso solo lo hacía parecer aún más poderoso. Como si una herida nunca pudiera detenerlo. Me disculparé por eso el día que te disculpes por tomar 1000 huevos de luciérnaga de mis manos y llevárselos a una bestia solo para comer. Podrían haber sido criados para usos mucho mejores por domadores con mucha más habilidad que ese inútil desperdicio de espacio al que serviste en ese momento. Ver al profesor Wright ponerse desagradable con alguien fue un momento nuevo para el grupo. Clark estaba seguro de que ese hombre era un rival o enemigo de algún tipo en el pasado, sin embargo, no había ninguna intención de ninguno de los dos de atacarse entre sí. En cambio, parecía ser una postura respetuosa de que ambos tenían poder y que ambos se contendrían. Antes de que ninguno de los dos empiece a ocuparse de sus asuntos, nosotros tenemos nuestros propios asuntos de los que preocuparnos. Veo que la población de comerciantes es baja. Supongo que tenéis algún tipo de mercado. Quiero ir allí. También necesitamos una posada. Una vez que eso esté indicado, los dos podéis terminar lo que sea que necesitéis. La repentina actitud empresarial de Isa se vio reforzada cuando Brad y Ralph tomaron posiciones junto a ella. Como si fueran guardias. Naturalmente, Reese y Gerald también hicieron un movimiento para estar preparados para manejar la oposición. También puedes decirnos si es legal entrar en mazmorras de tipo fuego por aquí, ya que pareces tener algunas conexiones. Las adiciones de Clark fueron específicamente para Isa, ya que sabía que ella necesitaría materiales únicos que probablemente no podrían comprar. Parece que sus estudiantes están un poco más centrados en otras cosas. El capitán Samuel hizo un leve gesto con la cabeza hacia ellos antes de señalar hacia el final de la calle. Simplemente vayan por allí. Hay posadas y un pequeño mercado. Pueden solicitar la entrada a una mazmorra, pero les será denegada. A bastantes personas no les gustan los estudiantes de primer año de la Academia Nova después de que se aliaran con los de primer año de la Academia Lunar. Ese rumor corrió muy bien.
Entonces parece que la Academia Solar es exactamente como escuchamos que era. Gobernada por el ego y el egoísmo. No nos quedaremos mucho tiempo. Solo lo suficiente para conseguir lo que necesitamos antes de irnos. Sin embargo, creo que los pondrá a todos en una posición muy pobre ya que tenemos nuestras propias relaciones con familias únicas. Comerciantes únicos que pueden proporcionar muchas cosas útiles. Isa parecía un poco sorprendida al escuchar lo que María había regresado con el capitán. Sin mencionar a los amigos que tenemos cerca. Terra City era muy agradable. Había muchos minerales y otras cosas sobre las que aprendimos para hacer armas y armaduras. Grace había captado lo que quería decir María. Así que son exactamente como tú en ese aspecto. Señorita Wright, la volveré a ver. Pero recuerda que fueron tus estudiantes los que mencionaron sus conexiones y cómo pueden usarlas para ayudarnos o hacernos daño. Estaré observando con atención. El capitán Samuel parecía no tener ningún obstáculo cuando se fue. Pero el grupo sintió que habían consolidado algunas de sus fortalezas aquí. Ya es problemático. Recibió un aviso de que se vieron crestas de novas. Me encargaré de las defensas si algo sucede. Pero encontraremos una posada para pasar la noche y descansar. Isa, no saldrás sola. La profesora Wright estaba claramente descontenta, pero no los reprendió. Se habían enfrentado a una pequeña amenaza sin pestañear. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.